Es la tercera vez que el gobierno de Juan Manuel Santos cambia la cúpula militar. En la primera hizo un experimento que no le funcionó. Nombró como comandante de las fuerzas militares, por primera vez en la historia, a un almirante de la Armada, Edgar Augusto Celi. En su segunda cúpula pasó al frente a un general del ejército con gran ascendencia en la tropa, Alejandro Navas. Y como comandante del ejército al general Sergio Mantilla, otro oficial tropero reconocido por sus subalternos. Según el gobierno, esa dupla le dio los éxitos más grandes en materia de golpes contra el narcotráfico y la guerrilla. Su compromiso con el proceso de paz fue permanente y solamente se vio resquebrajado cuando el general Mantilla no pudo explicar quién había sido el oficial que le había entregado las coordenadas a Álvaro Uribe del sitio de donde se extrajo a Paulo Catatumbo para llevarlo a La Habana. El cambio menos polémico es el director de la Policía Nacional, el general José Roberto León Riaño, cuya gestión como sucesor del general Naranjo no solamente fue gris, sino muy cuestionada. Según el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, la nueva cúpula es producto de remesón natural, propio de la dinámica de renovación militar. ¿Por qué se cambió a la cúpula de las Fuerzas Armadas si fue aparentemente tan exitosa? Nuestros invitados son Rafael Guarín, ocupó el viceministerio de Defensa del actual gobierno, es columnista de Semana.com. General Juan Salcedo Lora, expresidente de Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro. Marta Ruiz, editora consejera de la revista Semana y columnista de Semana.com. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Sorpresivamente, el presidente Juan Manuel Santos, como lo hemos visto aquí en la nota, nos anunció una nueva cúpula militar y de policía. Tremendo remesón el que montó el presidente Santos, la tercera cúpula que tiene, como ya lo decimos en la nota también. Y la idea es que pues, podamos escudriñar un poco cuáles fueron las razones y a qué se debe esos cambios tan sorpresivos en una cúpula que aparentemente, como decimos, pues ha tenido o tuvo unos éxitos en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra las FARC. Yo quisiera hacerle primero la pregunta a Rafael Guarín, porque fue viceministro de Defensa en este gobierno. Uno piensa que de pronto fue viceministro en el gobierno anterior, pero no, es de este gobierno, ¿verdad? Claro, es que fui viceministro uribista en este gobierno. Sí, es que nadie se acuerda que cuando el gobierno era uribista. Cuando Santos decía que era uribista y que agradecía el legado del presidente Uribe. Sí, sí, bueno. Bienvenido, Rafael Guarín. Muchas gracias. ¿A qué cree que se debe este cambio? Primero, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Yo lo que pienso es que una cúpula no se cambia, María Jimena, si la seguridad va bien. Una cúpula no se cambia, un director técnico de un equipo no se cambia si el equipo está produciendo resultados favorables y victorias. En realidad lo que hay aquí es una aceptación de que las cosas van mal. Así el presidente Santos diga lo contrario en los discursos públicos. Las mismas cifras del Ministerio de Defensa Nacional señala que hay serios problemas y gran insatisfacción con los resultados obtenidos en el combate no solamente contra el terrorismo, sino en materia de seguridad ciudadana. Mire esto, cuando el gobierno habla de un Ministerio de Seguridad Ciudadana, lo que está haciendo es reconociendo que la estructura institucional actual en cabeza del Ministerio de Defensa para enfrentar y perseguir el crimen en las ciudades no está funcionando. Entonces, esto tiene que ver, me parece, con esa situación. Segunda cuestión, que es importante, está la tercera cúpula. Está la tercera cúpula del gobierno del presidente Santos. La primera cúpula estuvo al frente el almirante Celi. Yo estoy en desacuerdo con lo que señala la nota inicial, porque si usted toma los indicadores del año 2000, del primer año de gobierno, 2010-2011, y los compara con el segundo año de gobierno del presidente Santos, son peores los del segundo gobierno del presidente Santos según las cifras del Ministerio de Defensa. Pero esta alta movilidad de la cúpula, 3 cúpulas en 3 años, contrasta con 3 cúpulas en 8 años que tuvo el presidente Álvaro Uribe.
Y voy a argumentar por qué este es un aspecto importante. Porque tener 3 cúpulas en 8 años y evitar tanta rotación favorece la estabilidad para la ejecución de la estrategia, para hacer los ajustes necesarios para ejecutar adecuadamente el plan de guerra y el plan operativo de la policía. Fue esa gran estabilidad la que permitió hacer los ajustes de la política de seguridad democrática que se requerían y disminuir a las FARC en 60%. Y termino con esto. Miren, aquí pueden nombrar a Superman. El general Leonardo Barrero es un magnífico general. Nuevo comandante de las fuerzas militares. El general Navas era un muy buen general. Muy bueno. El almirante Celi era un gran almirante en esta conducción. Sin embargo, los resultados no han sido favorables. ¿Por qué? Porque esto es una guerra irregular muy compleja, pero además porque desde mi punto de vista no es un problema de generales, ni de soldados, ni de policías. Es un problema que tenemos muy serio en lo que tiene que ver con la conducción política de la fuerza pública y que se ha expresado de diversas maneras. Una, y después vuelvo a este punto, en un discurso de ambigüedad del presidente, que hoy pide impunidad con marco jurídico y al otro día pide más balas contra las FARC. El general Salcedo Lora, ¿es cierto lo que dice, usted comparte lo que dice el doctor Guarín, en el sentido de que es una pésima cúpula en términos de resultados? ¿Pésima? Bueno, mala, dijo usted. Ojo con lo que estoy diciendo. Este no es un problema de generales. Este es un problema de falta de claridad y un problema de conducción del presidente de la República. O sea, bueno, entonces, ergo, la cúpula salió porque no había tenido los éxitos, según usted, que se debían haber obtenido. Eso es lo que estamos diciendo. Eso. Bueno, no estoy de acuerdo con la crítica que se hace a la cúpula. Y el mismo presidente, que es quien tiene las razones para hacer los cambios, afirmó categóricamente pues, el agradecimiento que tenía con la cúpula saliente porque había sido una cúpula que había dado resultados extraordinarios y los dio realmente. Los golpes dados por esta organización y mandos militares y policíacos pues fue extraordinaria, no se le puede negar. Ahora, ya las razones para hacer el cambio, pues el presidente sabrá por qué lo hace. La cúpula nueva es de extraordinaria calidad y si hubiera escogido algunos diferentes dentro de lo que había disponible, hubiera sido de igual calidad porque realmente hay una connotada cúpula militar aparte de lo que han sido nombrados. Los subsiguientes en cada una de las fuerzas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, son de óptima calidad, de manera que son personas fogueadas que tienen mucha experiencia en el manejo del orden público, cada uno en sus especialidades, cada uno en su rama. La existencia posible de un Ministerio de Seguridad Ciudadana, pues necesariamente tiene que buscarse un mecanismo adicional para reforzar la seguridad ciudadana, que es la que está presentando mayores problemas en la actualidad. De manera que es posible que se cree ese ministerio, es posible. Y si se crea, pues será un ministerio dedicado específicamente a esa seguridad ciudadana, que es una de las grandes tareas que tiene la policía, una de las grandes responsabilidades, y como lo afirma el propio general Palomino, se va a dedicar con alma, vida y sombrero a esta gran tarea, ¿no? Gustavo Gallón, su percepción sobre estos cambios, sorpresivos, ¿no? ¿Qué significan? María Jimena, cuando yo le acepté la invitación al programa, yo le dije que yo no tenía ninguna interpretación al respecto, no tengo información en relación con los motivos que haya habido. Pero comparando esto con situaciones en el pasado, yo creo que es un cambio relativamente rutinario. Sí. Es decir, algo tuvo que haber habido, pero esto no tiene nada que ver con ni con Uribe, con el cambio que se produjo cuando se retiró el general Ruiz Noboa por parte del presidente Guillermo León Valencia en el año 65, 64, ni con el retiro del general Pinzón Caicedo en el gobierno de Lleras Restrepo, ni con el retiro del general Valencia Tovar y el general Puyana durante el gobierno de López Miquelsen, ni con el retiro del general Landazábal, que fueron momentos en los cuales efectivamente hubo fricciones y crisis al respecto. Aquí sí se ha producido un retiro, seguramente hay razones, algunas de ellas se mencionaron en el portal del programa, como especialmente eso de las filtraciones al expresidente Uribe. Ahí tiene que haber algo, es decir, ¿cómo es posible que haya habido una comunicación transmitida por el expresidente Uribe
en relación con informaciones militares y dentro del gobierno no se haya producido una explicación. Ahí puede haber algo, pero no creo que sea una crisis de proporciones gigantescas. Me parece que es más bien una cuestión de ajustes administrativos. De ajustes administrativos y que no cambia la política, que ahí no hay, o sea que dentro de las fuerzas militares la política, digamos que está imponiendo el presidente Santos, está siendo asumida. No está siendo asumida, pero yo vine al programa justamente para entender y para aprender de ustedes. Ay, no. ¿Cuáles son las sobre razones todo, no, al es que vamos a respecto? tocar, le hago esa pregunta porque esa es la pregunta que vamos a tratar y de responder en los próximos minutos, más allá de lo que pase con la cúpula, digo yo, con la cúpula. Cúpula. con la cúpula Está no me pensando meto. usted con el deseo. Con la cúpula no me meto. Marta. Mira, lo primero que yo quiero decirle a Rafael es que yo creo que los resultados, hay que tener un poquito más de amplitud en la medición de resultados. Yo no creo que los resultados que publica el Ministerio de Defensa sean tan malos como usted señala, y yo creo además que ya no podemos seguir midiendo por muertos los resultados de una cúpula. O sea, si da muchos muertos es que es buena y si da pocos muertos es que es mala. Yo creo que esa medida ha sido nefasta en el país y que hay que tener una medida más integral de lo que son los resultados de una cúpula. Yo creo que hay un elemento importante, es que lo que sí está claro en el diagnóstico es que los temas de seguridad ciudadana están creciendo y están, digamos, disparados y no hay una respuesta hacia ellos, mientras los temas de conflicto están un poco más bajo control. Digamos, todos los temas que tienen que ver con combate con las guerrillas están bajando. O sea, uno ve las cifras, incluso las cifras de minas antipersona, los combates, las emboscadas, todas esas cifras están bajando. Entonces, yo creo que de todas maneras hay dos elementos que son importantes. La seguridad ciudadana, y eso tiene que ver muchísimo con el tema de... Me parecería excelente que el gobierno esté pensando en que tiene que empezar la variable de relación con la población. Estamos en una coyuntura llena de paros que va a seguir así, ¿sí? Donde la fuerza pública tiene que tener un dispositivo distinto al que ha tenido históricamente en este país, históricamente en el país, al tratamiento de la protesta social. Entonces, yo tengo la sensación, sin denigrar de la anterior cúpula, que me parecía también una cúpula bastante respetable, aunque con el cassette de la guerra, como sigue teniendo el país el cassette de la guerra, pero me parece que también acá hay un perfil de gente que tiene digamos, unos generales con un también acercamiento a la población muy interesante. El caso de Barrera con Barrero, el tema del Cauca, que le ha tocado manejar unas situaciones muy conflictivas con los indígenas. Y finalmente yo también quiero plantear que no sé por qué, pero siento que el tema finalmente es un tema más político que de resultados militares. Estoy de acuerdo que el tema de las coordenadas nunca nos lo resolvieron, pero además los 89 tweets de Uribe son bastante cargados, salen con bastante información, digamos, de las fuerzas militares. Que siguen filtrándole al presidente Entonces yo Uribe. creo que tiene que haber sectores que están, y si Santos va a una campaña electoral, no tiene la confianza en algunos sectores de que le estén jugando a filtrar la información a Uribe, pues yo pienso que eso tiene que lesionar de alguna manera la confianza. No sé, como digo, también es un poco especulativo, ¿no? Sí, yo la verdad creo que muy especulativo en ese punto. Mire, yo creo, General Salcedo Lora. Rafael, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Semana en Vivo. No se vayan, estamos hablando sobre qué hay detrás de la nueva cúpula del remesón en las fuerzas militares y en la policía, pero además, ¿cuál es el papel realmente de los militares en todo este nuevo escenario en torno al proceso de paz que se avisora en La Habana? Ya volvemos aquí, estamos en Semana en Vivo.